Sean todos bienvenidos una vez más a este episodio muy especial de nuestro podcast Más allá del aula de la Coordinación de Formación Permanente de nuestra Universidad Nacional Experimental de Táchira. Para nosotros hoy es un honor tener a nuestro primer egresado de nuestra universidad, ingeniero mecánico, en este podcast. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, ingeniero José Humberto Zambrano, egresado ¿de qué promoción, ingeniero? Soy egresado de la promoción 33 de Ingeniería Mecánica en el 2001. Bueno, para nosotros eso representa un honor y vamos a conversar sobre un tema sumamente importante. A mí me apasiona muchísimo este tema, que es precisamente la gestión de proyectos y sobre todo en contextos de incertidumbre. Entonces, José Humberto, la primera pregunta, la primera inquietud que tengo y que hay que poner, digamos, de manifiesto es, somos un país en un contexto de incertidumbre desde el punto de vista económico, social, político. César, primeramente, bueno, creo que el honor es mío de estar aquí acompañándote en este lindo proyecto que estás llevando adelante. Me parece excelente y genial, me parece que es lo que debemos promocionar en esta nueva etapa que se vislumbra para Venezuela. En relación a tu pregunta, voy a comenzar explicando lo que es un ambiente de incertidumbre, como tú lo llamas. Hacia final de los años 80 se creó un acrónimo que se denomina BUCA, B pequeña, U-C-A, BUCA, que es lo que significa o representa o intenta representar es los ambientes de incertidumbre. BUCA significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y este acrónimo fue creado por la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, no el sector empresarial, aunque parece que fuese salido de una sala de ejecutivos de alguna empresa corporativa, no fue así, fue del Departamento de Guerra. Y se creó como para describir cómo era el mundo post-Guerra Fría. Era un ambiente volátil, ¿sí? Incertidumbre, complejo y ambiguo. Luego la empresa adoptó este acrónimo para describir los ambientes de incertidumbre. Luego vino algunos otros autores que lo fueron mejorando y se dieron cuenta de que con el tiempo, con el transcurrir de las décadas, el acrónimo BUCA ya estaba demasiado trillado y describía lo que ya no era una excepción, era la normalidad. El mundo es eso. Lo vimos con la pandemia. Fue totalmente de incertidumbre, volátil, ambiguo, era un caos total. Y hoy por hoy vemos cómo el mundo, no solo Venezuela, sino el mundo se mueve en entornos BUCA. Lo vemos ahorita, hace poco se desató la guerra, hubo el bloqueo del estrecho de Hormuz, claro. Levantó los precios del petróleo, todo se vino arriba y así funciona el mundo. Vivimos realmente en ambientes BUCA que hoy otros autores lo llaman ambientes BANI, con B alta. De las siglas en inglés, que significa que vivimos en un ambiente que es quebradizo, que es ansioso, que es complejo y que es muy incomprensible. Entonces, Venezuela no es la excepción. Yo creo que en Venezuela tenemos el mejor ejemplo cercano de lo que es un ambiente de incertidumbre. En ese contexto de incertidumbre, nos gustaría conocer tu trayectoria profesional que te ha llevado a trabajar, a enfocar y a dedicarte a este tema de la gestión de los proyectos en ese contexto de incertidumbre. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? ¿Por qué has llegado hasta aquí y a dedicarte a esta área? Bueno, yo egresé en el 2001 y como lo dije, pues nosotros vivimos en ambientes completamente de incertidumbre. Uno sale de la universidad como egresado y primero que te llega a tu mente es la incertidumbre. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? No sabes ni siquiera en qué área vas a trabajar. Vivimos en ese ambiente de incertidumbre. Salí en el 2001, me fui, como se hacía en aquellos tiempos, a meter hojas de vida en empresas, a gastar la suela del zapato metiendo hojas, porque se hacía así en aquellos tiempos.
Y logré radicarme en oriente del país un par de años en una empresa de servicios, moviéndome entre diferentes empresas. Volví a San Cristóbal porque buscaba mis raíces, quería, pero no es quizá la mejor plaza de Venezuela. Me fui nuevamente, volví al centro del país, trabajé en Caracas, en empresas de sector retail, luego me mudé nuevamente a Barquisimeto, viste cómo la incertidumbre te mueve. Va creando... Ahí quizá eché un poco de raíces en Barquisimeto, trabajé en el sector de retail unos 4 o 5 años, luego en el sector de alimentos con bebidas, en la cervecería Brahma, duré otros 4 años, luego el sector aceite vegetal, otros 3 años, y por ahí me estuve moviendo hasta cercano al 2016, que la situación del país ya se hizo mucho más difícil, este ambiente Bani Buca creció en una forma monstruosa, nivel monstruo, como quien dice, y las variables eran innumerables. La inseguridad, la inflación, las presiones sociopolíticas, todo esto me llevó a emigrar del país en 2016. Gracias a mi experiencia con la cervecería, fui a Uruguay contratado en la cervecería, trabajé con ellos unos cuantos años también, y luego decidí antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, decidí cambiar de rubro y empecé a trabajar directamente en gestión de proyectos. Si bien traía una experiencia ya de mis trabajos, mis roles anteriores, pero eran con más proyectos en línea, modificación, upgrade de las líneas, actualizaciones o mejoras en las líneas de producción, ya me fui al sector de construcción, de arrancar de lo que son EPC, que son de todo lo que es de ingeniería, procura y construcción de proyectos. Trabajé mis últimos 6 años y decidí hacia final del año pasado regresar a mi país. Por lo que conversábamos tras cámaras de que vislumbramos que hay un crecimiento que se está gestando y que justamente ese vislumbramiento que estamos viendo, que tú y yo conversamos, necesita va a tener ciertas necesidades de personal capacitado para poder gestionar lo que se viene. Excelente. José Humberto, entonces, con esa trayectoria, con esa experiencia que has tenido y estando de nuevo aquí en el país, ¿qué crees tú que es el problema más importante que debemos resolver con precisamente la gestión de proyectos? O sea, ¿cuál es el problema que nos lleva, que nos origina de que tengamos que ahora trabajar con la gestión de proyectos y en este caso, como bien lo has planteado, en estos contextos de incertidumbre? Bien, César, como lo conversábamos, vislumbramos un crecimiento, que se viene una etapa de crecimiento. Hemos sufrido durante casi más de 2 décadas un éxodo terrible de profesionales que se han ido, jóvenes que se han ido a otros países a formarse, y el personal, el poco que quedó acá en el país, se quedó con ciertos recursos de hace 20 años, ciertos conocimientos, y otros decidieron irse. Entonces, hoy por hoy tenemos una deficiencia en personal formado en todos los rubros, básicamente, en todas las disciplinas. Pero en Venezuela, lo que yo veo es que nosotros necesitamos volver a levantar el país que conocimos, tú y yo, que somos de la vieja escuela, necesitamos levantarlo lo más eficiente y óptimo posible. Para decirlo en otras palabras, no tenemos el tiempo no tenemos 10, 15, 20 años si queremos ver a las generaciones futuras disfrutar de la Venezuela que conocimos. No tenemos ese tiempo. Entonces, parte de una buena gestión de proyectos es que el tiempo se cumpla. Todo proyecto tiene 3 restricciones: el alcance, los recursos, o sea, la platica, y el tiempo. Entonces, si cualquiera de esas 3 restricciones no se cumple, que es así según los datos que tienen empresas grandes como el PMI, que 9 de cada 10 empresas no cumplen ni con el presupuesto ni con el tiempo. Y a veces el 51% de ellas sufren de lo que llamamos el scope creep, que es la deriva del alcance. El alcance empieza a crecer de forma descontrolada y eso obviamente se repercute en costos. Lo hablábamos tras cámaras. Globalmente en el mundo se pierden 2 billones de euros por mala gestión de proyectos. Solamente hablando de dinero. 2 billones, y hago la analogía de qué son 2 billones de euros. Si llevamos a billetes de 100 euros, eso equivale a 300 contenedores llenos de
dinero, que se pierden, o sea, se queman anualmente en el mundo por mala gestión de proyectos. Pero quisiera agregar, José Humberto, ahí que inclusive por no tener un proyecto, por no tener ningún tipo de planificación, por ni siquiera tener un plan para lograr unas metas. O sea, no solo con gestión, una mala gestión de proyectos, sino que muchas veces lo que hacemos es improvisar. Correcto. El PMI, que es el Project Manager Institute, dice que el 47% de los proyectos fracasan por una mala planificación de proyectos, porque los requisitos iniciales no fueron gestionados de forma adecuada. Cuando hablamos del scope creep, que es el alcance, la deriva del alcance, es porque desde un inicio el alcance no fue claro. Entonces empieza a crecer el alcance, el cliente empieza a pedir más y esto crece y crece y crece. ¿Por qué? Porque no hay un alcance claro. Pero si tenemos el alcance claro de lo que tiene el proyecto y de lo que no está incluido en el proyecto, nosotros establecemos lo que son los OKR, que son los objetivos clave, y hacemos un plan en función de eso. Y ahí logramos el objetivo clave. Correcto. Entonces, la planificación, si bien hoy por hoy, que sabemos, ya no, el ambiente buca no es una excepción, sino que es quizá la norma, porque no sabemos realmente qué va a pasar. Te doy un ejemplo. Nosotros hicimos un proyecto en Colombia, hicimos una planificación de ruta de transporte, y en agosto hace 3 años hubo un terremoto y se cayó un puente, que era el puente por donde íbamos a pasar las cargas extra pesadas y extradimensionadas. ¿Quién iba a prever que iba a haber un terremoto? O nos acaba de pasar acá. Nos acaba de pasar en Venezuela. ¿Quién iba a prever que iba a haber un terremoto de esta magnitud? ¿Estábamos preparados para esto? ¿Hay planes para esto? ¿Somos suficientemente ágiles como para enfrentar esto? Entonces, no es quizá planificar mejor. Yo creo que es planificar diferente, César. Tenemos que aprender a planificar diferente, pero siempre planificar. Muy bien, perfecto. Realmente me motiva y me emociona cada vez más esto, como les decía inicialmente, pues es mi tema favorito. Y quisiéramos que nos conversara un poco cuáles son las soluciones. Ya estabas entrando en soluciones, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las soluciones? Y efectivamente, pues también lo conversábamos, que digamos, el problema siempre va a ser pérdidas de dinero, como lo planteaste con las estadísticas que nos han mostrado. O sea, realmente va a ser para todo, pequeño, grande, institución, la falta de planificación se va a ver en el tema del dinero. Todo se traduce a pérdida de dinero. Pérdida de dinero, ok. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones para empezar a abordar este problema de la falta de planificación? E inclusive desde el punto de vista, digamos, de conductas, nosotros como profesionales, desde el punto de vista psicológico, de formación, ¿cuál debería ser la manera, la metodología para atacar este tema, para abordar este tema de la gestión de proyectos? Te lo voy a decir en una sola palabra, César: formación. Porque quizá algunas personas no tengan la misma opinión mía, esto es personal, pero creo que nuestra mente no es estructurada y planificada. Tenemos que formarnos y formar nuestra mente para que sea estructurada y planificada. Entonces, la solución es que nosotros, nuestros jóvenes que están saliendo y los profesionales que ya están, necesitan formación y disciplina para estructurar y pensar de forma planificada y previsiva en lo que es la formación de proyectos. Como lo dijimos al principio, vislumbramos un crecimiento de Venezuela. Hay una cantidad enorme de petroleras de otros países que están licitando por empezar a explotar nuevamente el petróleo en nuestro país, y no hay el personal para llevar a cabo eso. Entonces, si queremos nosotros que los que están acá sean los que lleven adelante este crecimiento y no tengan que traer personal de afuera, para poder hacerlo tenemos que empezar ya a formar la gente, a formar los jóvenes y a formar los profesionales en planificación. Y yo creo que nosotros tenemos que de alguna forma actualizar a los que se quedaron y a los que no. Para ello yo creo que una de las soluciones es formarnos, y desde mi experiencia, pues yo me he formado, tengo 2 maestrías en dirección de proyectos, basados en lo que es el PMI Book, que es el Project Manager Book of Knowledge del PMI, que nos da no algo, como dice Tácito, que es así, sino que nos da unas directrices de cómo gestionar bien un proyecto. ¿Cuáles son las instancias de cómo gestionar un proyecto?
Y el PMI no se ha quedado atrás, no se ha quedado con lo que es la planificación que conocíamos quizás hace muchos años tú y yo, que era la predecible, que todo era muy predecible y era muy lineal. Entonces hoy abarca metodologías ágiles y hace un híbrido entre las predecibles y las ágiles. Entonces planificamos lo que es predecible hasta donde conocemos la certeza de esto y lo demás lo dejamos como unos OKR, como un backlog para hacer después la planificación detallada de esos OKR. Entonces, mi respuesta a tu inquietud es formación. Necesitamos formar nuevos profesionales, nueva gente no enseñarles a hacer más tablas de Excel con 50 columnas más de datos y KPI. Necesitamos que aprendan a planificar diferente en ambientes de incertidumbre. Llegado en este momento de la conversación y por mi interés en la inteligencia artificial, Humberto, mi pregunta es, ¿y cómo se incorpora, cómo se integra? Y esto lo hemos conversado y me gustaría que hicieras muchísimo énfasis y me defendieras tu posición, como lo hiciste cuando estuvimos conversando unos días atrás. La inteligencia artificial, ¿qué rol juega entonces en este campo de la gestión de los proyectos? Buenísima la pregunta, César. Me la han hecho cantidad de veces y hoy por hoy pues vemos que la inteligencia artificial está creciendo de forma exponencial. Mucha gente, algunos profesionales, la ven como un enemigo que acecha, ¿no? Todos hablan de, no sé si capaz ustedes que son más jóvenes no lo saben, pero nosotros vimos Terminator y vimos que Skynet en el 2029 toma conciencia y se apodera del mundo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se han creado cantidad de memes con respecto a eso, pero yo creo que la inteligencia artificial complementa y potencia la gestión del director de proyectos. Correcto. Así es sencillo. Correcto. Porque si la inteligencia artificial está diseñada por otro ser humano, con su mente, con su forma de hacerlo, ella piensa. Nosotros tenemos que educar ese pedacito de inteligencia artificial a nuestra forma de pensar y planificar. Y tenemos que educarla y ella se va adaptando a nuestro mindset. Si nosotros le agregamos basura, nos va a arrojar basura. Correcto. Y va a alucinar cualquier cosa. Claro. Entonces nosotros nos potencia la inteligencia artificial y nosotros la potenciamos a ella con la inteligencia emocional, que ella no la tiene. Y esta inteligencia emocional juega un papel súper importante justamente en estos ambientes VUCA o BANI que lo hemos hablado. La incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, el desconocimiento de las cosas juegan un papel fundamental porque nosotros tenemos que aprender a usar la inteligencia artificial para, de alguna forma, actuar y complementar las herramientas que ya podemos tener. Hay muchos autores que están marcando ya otra línea diferente para el accionar del planificador o el director de proyecto. Hablan del sense making, que es generar la sensación. Entonces, claro, eso suena como medio holístico, improvisado, pero no, nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de percibir que algo no está rondando del todo bien y adaptarnos rápidamente, adaptar nuestras herramientas de planificación para lo que creemos que pueda pasar. ¿Cómo desarrollo yo precisamente esa inteligencia emocional en este campo? ¿Cómo se desarrolla? Con la práctica, la experiencia, ¿cómo se desarrolla? Teniendo un mentor, ¿cómo se hace? ¿Cómo la has ido desarrollando en su caso en específico? En mi caso particular, yo he ido desarrollando la inteligencia emocional por forma autodidacta. Tengo autores preferidos, por ejemplo, John Maxwell, me encanta a nivel de liderazgo. Daniel Goleman, excelente. Cualquiera que pueda leer el libro de Daniel Goleman, por ejemplo, Focus, es excelente libro. Y así me he ido formando y creando esa parte, esa cultura, porque lamentándolo mucho, pues la academia se dirige más a las habilidades fuertes del profesional, no tanto a las habilidades blandas en este caso. Entonces, sí es importante, si no lo tienes de forma presencial, pero es importante un mentor que te guíe. Disculpa que te interrumpa, pero mis estudiantes cuando le digo habilidades blandas, ellos dicen, esas son las habilidades débiles y no son las más fuertes que se necesitan desarrollar. Sí, no hay herramienta más fuerte que las habilidades blandas y sobre todo cuando trabajas en entornos con seres humanos. Te sientas en una mesa de trabajo donde están todos los stakeholders, que son los interesados del proyecto, y tienes diferentes niveles y estatus que trabajar. Tienes que trabajar con las comunidades, que muchas veces, la mayoría de las veces son personas con
poco o bajo nivel académico de formación y tienes que saber cómo tratar con ellas, o tratas con un CEO de una compañía transnacional que es el dueño del proyecto y tienes que tratarlo a otro nivel. Entonces, las habilidades blandas, la inteligencia emocional en ese momento juega un papel preponderante. Como dice otro autor, tienes que quitarte un sombrero y ponerte el otro cada vez que tengas un interlocutor diferente. Es sumamente importante las habilidades blandas. Entonces, ¿cómo pudiéramos... tú estás aquí porque quieres aportar primero a nuestra universidad, a la Universidad Nacional Experimental de Táchira, en este campo de la gestión de proyectos. ¿Qué es lo que tú ofreces? ¿Cuál es tu visión digamos, de esa formación, de esa experiencia en el campo de la gestión de proyectos? Nos gustaría que precisaras ahora esos datos tan importantes de cómo hacerlo. Bien, sí, como lo mencioné anteriormente, pues las maestrías que yo realicé están basadas en el PMBOK. Entonces, mi propuesta o mi oferta que hago a la universidad, en este caso el Departamento de Formación Permanente, que muy amablemente ha aceptado escucharme y mis planteamientos, es contribuir con este conocimiento teórico que adquirí durante las maestrías y la experiencia que adquirí durante los años de mi ejercicio profesional, a llevarlo a los jóvenes y a los profesionales que hoy por hoy estén interesados en adquirir nuevas herramientas o en mejorar las herramientas ya existentes, actualizadas. Entonces, mi propuesta es dar un curso de la mano de formación permanente de 40 horas, que es bastante consolidado, flexible, en una modalidad b-learning, que es presencial y virtual otra parte, para que obtengan nuevas herramientas o mejoren sus herramientas ya existentes en un tema actualizado, que es el PMBOK edición 8, que es la que salió recientemente. Entonces, esa es un poco la propuesta que traigo para la universidad, en este caso para formación permanente. ¿Y qué implicaría esa formación? ¿Cuál sería el aspecto diferenciador con cualquier otro tipo de formación? Por ejemplo, quisiera caer en el tema siempre que lo manejamos aquí en los podcasts, que yo podría empezar a formarme en YouTube. Ahorita en la internet hay mucho contenido. ¿Cuál sería la importancia de formarse de esta manera? ¿En qué mejoraría o qué beneficio tendría? Bien, César. Como tú lo dices, pues en las redes hoy por hoy toda la información está ahí. Todo está ahí. Pero muchas veces omiten pasos estratégicos. Que es la inteligencia emocional. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, te lo digo, mi esposa estaba en estos días montando una campaña en Meta Business Suite y ella vio, no sé, 10 tutoriales, pero siempre le arrojaba un error, le arrojaba un error, le arrojaba un error, le arrojaba un error. Lo hizo, hasta que logró crear su campaña. Entonces, lo diferenciador que planteamos nosotros con este curso y a través de formación permanente es hacer un curso taller que sea práctico, que en este caso el que participa en el curso aprenda haciendo. Entonces, la propuesta al final no va a ser que me mande un libro de 80 páginas con la planificación de un libro que te lo metes hoy al ChatGPT o al Claude o al Notebook LM y te lo hace y me lo envíe. No. La idea es que ellos agarren un problema real que tengan, lo planteen como esa necesidad y hagan un proyecto para satisfacer y agregar valor a esa necesidad. Y al final hagan una defensa de ese proyecto. Y nosotros lo vamos a guiar a través de este curso paso a paso para que arranque desde la ficha técnica, que es donde se aclara el alcance del proyecto y no suframos del scope creep, y sucesivamente haciendo paso a paso cada elemento, que en este caso lo vamos a basar en el PMBOK, para llevar adelante y lograr el alcance o la meta del proyecto. Y al final va a ser eso, una defensa de este trabajo integrador donde va a agarrar todas las herramientas que le vamos a dar y las va a hacer en un proyecto, puede ser de su comunidad, de su entorno laboral o de su entorno social. Bueno, Humberto, para ir ya finalizando este podcast, pues, ¿a quién iría dirigido este curso, este taller, esta formación? ¿Quiénes deberían aprovecharlo? A mí se me ocurre inicialmente que, y yo como docente de la universidad, le insisto siempre a mis estudiantes, en este caso en las carreras de Ingeniería Informática y Electrónica, que no se queden con los conocimientos, con los contenidos o con la formación precisamente, con las habilidades tecnológicas duras, sino que piensen en este contexto de la inteligencia artificial, que muchas cosas ya la hacen estas herramientas,
y que el camino que nos queda como profesionales para poder tener éxito es precisamente adquirir, desarrollar, implementar estas herramientas y estas habilidades blandas que para mí son las más duras, las más fuertes. Entonces, esas serían para mis estudiantes y seguramente el llamado sería para cualquier estudiante universitario en cualquier área. ¿A quién más iría dirigido este taller? Bien, César, si nosotros damos una vista atrás, unas semanas atrás, podríamos decir que estábamos en un ambiente donde yo diría, vamos a dirigir este curso solamente a profesionales, egresados, estudiantes de los últimos semestres, y básicamente pensando en que esa incertidumbre con la que salen muchos de los profesionales en qué voy a ir a hacer o a qué me voy a dedicar, es sacar una ecuación de esa variable. Si tú sabes que tu perfil lo puedes desarrollar como un director de proyecto y adquieres ya herramientas, obviamente te va a abrir un campo dentro de eso, lo que llamábamos nosotros, vislumbrando el nuevo renacer industrial de Venezuela. Pero si lo vemos, por ejemplo, después de los terremotos de La Guaira, ¿cuántos proyectos van a nacer de eso? O sea, hay que reconstruir edificios, escuelas, hospitales, vías, servicios. El entorno ambiental. El entorno ambiental. O sea, se pierde de alcance la cantidad de proyectos que van a generar, lamentándolo mucho, esta tragedia que sufrimos y esta debacle del sistema industrial que hemos sufrido durante los últimos años, que vislumbra, como lo dijimos anteriormente, un crecimiento próximo. Entonces, creo que va dirigido no solamente a estudiantes de los últimos semestres, sino a profesionales que estén en diferentes áreas, porque un director de proyecto no es solamente un ingeniero, puede ser un administrativo, puede ser cualquier otro, alguien de la comunidad que quiera dirigir un proyecto. Una autoridad de un municipio. Exacto. O de un estado. Alguien de un estado, de la alcaldía, de la gobernación, que tenga su departamento de planificación, que lo tienen, y que quiera adquirir herramientas para poder hacer esto. Tenemos un sector público, sector privado, la verdad que todos los sectores, en algún momento u otro, desarrollamos proyectos. Quisieras que tocaras ya, para cerrar, el tema de la flexibilidad, asociado precisamente con la incertidumbre. Cerremos con esto. Cuando hablamos de la flexibilidad, ¿exactamente a qué te refieres? Me refiero a que los métodos antiguos, anteriores, eran muy rígidos en la planificación. Sí. Hoy día, precisamente con todo esto que estamos hablando de incertidumbre, pues requerimos metodologías que se vayan adaptando, por ejemplo, como lo que nos acabas de comentar, de que se cayó el puente en el proyecto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo adaptamos entonces las circunstancias que se van generando a nuestra planificación? Sí, fíjate que las metodologías ágiles que maneja el PMI, anteriormente, hace un par de décadas, estaban dedicadas solamente al sector tecnológico, que iban planificando en iteraciones y iban planificando. Hoy por hoy el 71% de las empresas que desarrollan proyectos asumieron las metodologías ágiles y hicieron un híbrido entre lo que es predecible y lo que es cambiante. Por eso hoy el 71% de las empresas tienen un mix entre lo que se planificaba antes de forma quizá lineal a lo que hoy normalmente se conoce como variante. Entonces ellos tienen otra metodología que se llama planificación por olas, lo que es el rolling wave, que crean una línea central de planificación, pero tienen un backlog de cosas que van planificando en función a cómo se va moviendo la curva ese del proyecto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Queda muchísimo tema para tocar. Nos gustaría ampliarlo. Tenemos un conversatorio en nuestra universidad. Estén pendientes de nuestras redes, porque a través de ellas, nuestras redes de la Coordinación de Formación Permanente, a través de ellas les vamos a informar dónde y a qué horas va a ser este conversatorio, donde Humberto pues gentilmente va a ampliar más sobre esta información. Y también estén pendientes de nuestras redes de la Coordinación de Formación Permanente, donde vamos a anunciar el inicio de este curso, que definitivamente no se lo pueden perder, porque van a quedar ustedes fuera de la nueva ola que viene en nuestro país, del crecimiento de nuestro parque industrial y del crecimiento de nuestra economía. Aprovechen estas oportunidades que, gracias a profesionales como José Humberto, por la gentileza de ser egresado de nuestra universidad, viene a ofrecernos y viene a apoyarnos
con estos temas tan fundamentales. Gracias, los queremos, los apreciamos. Un abrazo a todos. Humberto, su despedida. Solamente como para enfatizar en lo que tú dices, el tren está calentando máquinas y va a arrancar. Hay que decidir en qué vagón nos vamos a montar. Sí, correcto. Así es, así que Correcto. muchas gracias César, muchacha, gracias por la invitación, la verdad, un espacio ameno, ligero, agradable, desestresante, así que gracias por la invitación. Excelente. Gracias, Humberto. Excelente.